bases curriculares, nosotros valoramos el arte como un fin en sí mismo, que reconoce el valor intrínseco del arte y de sus diversas manifestaciones, que es propio y es trascendente del ser humano crear, comunicar, expresar, contemplar y transformar la realidad. A lo largo de nuestra historia nosotros podemos ver en nuestro país, por ejemplo, algunas representaciones que se nos han quedado o formas de comunicar, como los geoglifos, por ejemplo, ubicados en la pampa del Tamarugal, en la región de Tarapacá, ¿ya? Como esta hermosa forma de comunicar y de crear queda, ¿cierto?, reflejado y trasciende para estas generaciones. Por otra parte, el arte en educación, todavía el arte en educación tiene un sentido vehiculizador de diferentes aprendizajes. Es una potente estrategia que favorece el sentido lúdico, la esencia del niño, favorece el sentido libre y creador del La niño música viene por sí con mismo. eso, ¿no? Y, por supuesto, la importancia del rol protagónico que tiene el niño cuando vive el arte. Durante los primeros años de vida, el desarrollo de la creatividad responde al carácter exploratorio, responde a este niño curioso y libre en el cual se desenvuelven y conocen el mundo de forma natural. Si avanzamos, podemos visualizar que el núcleo de lenguajes artísticos está inserto en esta organización curricular con la misma relevancia, con la misma importancia de desarrollos de habilidades, como todos los otros ámbitos que están ahí, ¿ya? Y está inserto en el ámbito de comunicación integral. Al lado del lenguaje verbal está lenguajes artísticos, ¿ya? Por lo tanto, lenguaje artístico tiene sus propios objetivos de aprendizaje en el primer tramo, que es la cuna, en el segundo tramo, que es niveles medios, y en el tercer tramo, que son los niveles de transición. El propósito general del núcleo fue replanteado, puesto que en las bases curriculares del 2001 solo aparecía con fuerza el concepto de apreciación estética, ¿ya? Y apreciación estética es una habilidad superior, por lo tanto abarcaba especialmente a los niños de niveles medios y transición específicamente. Y estaba la debilidad que no estábamos contemplando a los niños de sala cuna. Entonces tuvimos que buscar, ¿cierto?, de qué manera podíamos nosotros cubrir esta necesidad ya de abarcar a este nivel que estábamos dejando un poco de lado. Y ahí aparecen palabras claves como sensibilidad y apreciación estética. ¿Y por qué abordamos sensibilidad? Porque la sensibilidad se ve desde el desarrollo de los sentidos. Entonces, los niveles de sala cuna, las mayores experiencias que debiésemos ofrecer, tienen que ver con sus sentidos, con que el niño pueda explorar a través de los sentidos. Aclarando esto, les quiero contar que el propósito general del núcleo es potenciar a las niñas y niñas en las habilidades, en las actitudes y en los conocimientos para la expresión creativa de la realidad y de la adquisición de la sensibilidad y la apreciación estética, ¿ya? De esta manera logramos nosotros ampliar sus posibilidades de ¿qué? De percibir, de disfrutar, de representar tanto su mundo interno como la relación con el entorno cultural y natural. Por supuesto, empleando progresivamente diversos medios y recursos. Y palabra clave, progresivamente, porque quizás si nosotros entregamos un recurso inapropiado a un nivel como sala cuna, por ejemplo, plasticina, el educador de párvulo y el equipo lo va a pasar muy mal, porque es probable que este bebé, porque está en una edad que explora a través, ¿cierto?, de sus sentidos, va a tender a llevarse la plasticina a la boca y le vamos a hacer un daño. Por lo tanto,
los recursos que nosotros ocupemos para desarrollar habilidades artísticas van de la mano con las necesidades y las características de este niño sujeto de derecho en crecimiento y desarrollo. Todo esto, por supuesto, aparece en nuestras bases curriculares recién ajustadas el 2018. Y desde este propósito, nosotros como subsecretaría queremos dejar claro algunos conceptos para que todas las educadoras de párvulos y equipos educativos en general del colegio trabajemos a través de los mismos conceptos, los lenguajes artísticos. Y el primero que se viene es el concepto o el foco está puesto en la creatividad del niño y la niña y del educador de párvulos. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la capacidad, con la actitud de las personas o de los grupos para generar nuevos conceptos o nuevas producciones que resulten originales, novedosas, innovadoras. Desde esta creatividad se desprende también el concepto de expresión creativa y sensibilidad y apreciación estética. Vayamos a expresión creativa. Etimológicamente, ¿qué significa? Sacar hacia afuera. El niño necesita comunicarse, el niño necesita contar qué le pasa, qué siente, cómo percibe el mundo desde sus experiencias y acorde al entorno al cual él ha crecido. Ya, niño sujeto de derecho, niño ubicado en un contexto familiar, niño ubicado en X comuna, en X región, en X país, ¿ya? Y después aparece, ¿cierto?, el concepto de sensibilidad y apreciación estética, ¿ya? Para que lo entendamos todos como la capacidad que tenemos para interesarnos, disfrutar, valorar la naturaleza, las expresiones humanas y las distintas manifestaciones a través del uso experiencial, de la experiencia sensorial, ¿ya? Entonces acá dejar en claro que estos focos permiten al niño ser el protagonista de sus aprendizajes, permiten al niño ser un niño que aprende a través de lo lúdico, que aprende a través de su propia experiencia y su relación con los objetos, con las personas y también con los recursos. Por lo tanto, es aquí la importancia del mediador que pone, ¿cierto?, sobre la mesa o genera oportunidades de experiencias educativas. Vamos a la otra, por favor. Dejar en claro, como lo decíamos nosotros, el arte es una potente estrategia para desarrollar habilidades y conocimientos encontrados en los objetivos de aprendizaje, encontrados en este núcleo del lenguaje verbal, ¿ya? Aquí hay habilidades superiores y que después van evolucionando, ¿cierto?, progresivamente a medida que los niños hacen la trayectoria educativa, porque nuestro nivel educativo, ¿cierto?, como lo dice la Ley General de Educación, es el primer nivel educacional en Chile. Por lo tanto, hoy día, bajo los artículos 18 y 28 de la Ley General, estamos dentro de la trayectoria educativa. Por lo tanto, nuestros objetivos de aprendizaje continúan en una trayectoria educativa, ¿ya? Y aquí encontramos habilidades que tienen que ver con apreciar, con interpretar, con representar y experimentar, manifestar y expresar distintas formas de comunicarse también, ¿ya? Por otra parte, importante es que el arte está vinculado con el desarrollo de actitudes, ¿ya?, que tienen relación con valores, con el aprendizaje del respeto a sí mismo, con el aprendizaje del respeto a los demás, al medio, pero sobre todo hoy día esta educación inclusiva, que a través del arte también nosotros podemos aprender la tolerancia por las diferencias.
Y siempre nos preguntan a nosotros, ¿qué temas podríamos abordar? Y como subsecretaría nosotros decimos, todos los temas pueden ser tratados a través de las artes. Todas las formas de expresión son válidas. No tenemos límites cuando trabajamos con el arte. Por lo tanto, acá hay un gran desafío para las educadoras y los equipos de plantear diversas temáticas, ¿ya? Y de desafiarnos a nosotros mismos en cómo y qué estrategias estamos utilizando para que el niño disfrute del arte, porque desde ahí comienza la iniciación, con el disfrute, con el goce, con lo lúdico. Y acá esto no tendría sentido si nosotros no tomamos al equipo pedagógico con la real importancia, con la relevancia que ellos tienen sobre estos aprendizajes significativos, ¿ya? En educación artística. Es relevante para nosotros que la toma de conciencia del equipo pedagógico se enfoque en los procesos creativos, ¿ya? Apelar a la memoria afectiva y experiencial de los educadores. ¿Cómo vivieron ellos el arte? ¿Cómo vivieron ustedes el arte? ¿Qué sienten ustedes cuando actualmente se enfrentan a una experiencia artística? ¿Cuán expuesto estoy yo frente a las experiencias artísticas? Porque hay estudios que nos dicen que esta relación que el mediador tiene con el arte también impacta en las experiencias que yo le puedo ofrecer a mi grupo de párvulos o a mi grupo de lactantes, ¿ya? Por lo tanto, si yo no disfruto del arte, es poco probable que presente oportunidades de aprendizaje donde los niños de verdad puedan disfrutar. O también es poco probable que yo pueda empatizar frente al disfrute de los niños y niñas cuando están en una experiencia artística. Continuando con el tema, lo otro importante del equipo pedagógico y sobre todo de la educadora de aula es que debemos manejar conceptos de educación artística, ¿ya? Debemos dominar saberes relevantes para entregar educación artística en primera infancia. Debemos saber qué entendemos por lenguajes artísticos, cuál es el propósito de este núcleo de aprendizaje, qué es creatividad, qué es expresión creativa, qué se entiende por sensibilización y apreciación estética. ¿Logramos visualizar que sensibilización es una palabra nueva en este núcleo de aprendizaje? ¿O simplemente continúe trabajando como que si este ámbito y núcleo no se haya modificado? Pues sí, hay un ajuste curricular. Lo tomé, lo consideré, y entender también la expresión corporal, por ejemplo, que nosotros a veces usamos, pero poco sabemos. ¿A qué apuntamos? ¿A qué estrategias de aprendizaje apuntamos? ¿O a qué estrategias pedagógicas? ¿Será que vamos a apuntar a lenguaje artístico a través de la expresión corporal como el teatro? Puede ser en la danza, puede ser la mímica, pueden ser artes circenses, ¿ya? Y expresión musical. ¿Qué podríamos hacer nosotros en la expresión musical? ¿Qué se entiende por este concepto de expresión musical? ¿Ya? Usamos el uso del silencio, ¿sí? Carla, le quiero avisar que quedan 2 minutos, ¿ya? Me queda poquito. Muchas gracias. Terminamos ya, sí. Gracias. ¿Ya? Y revisar los conceptos también, por ejemplo, de expresión visual, expresión literaria. Saberes que deben dominar las educadoras de párvulo. Y con eso nosotros podríamos hacer una mediación con conceptos que atienden la necesidad del niño, la creatividad, la expresión, la imaginación, la sensibilidad y la apreciación estética, ¿ya? Y con eso entregar actividades, experiencias educativas pertinentes y de calidad según las necesidades de nuestros niños y niñas. La próxima. Y en resumen y finalizando ya, las oportunidades que debe generar el equipo deben focalizarse en la libre expresión y creación a través de distintas técnicas, materiales y lenguajes artísticos. ¿Qué debemos trabajar? La iniciación,
la sensibilización y apreciación estética de sus entornos, y dar oportunidades para descubrir los propios talentos expresivos y comunicativos a través de la danza, el lenguaje, la plástica, la música, entre otras formas de expresión. Y por último, les dejo aquí la fotito, ya la imagen de nuestras orientaciones de lenguaje artístico, en donde van a poder profundizar estos conceptos clave, estos saberes disciplinares, para que las educadoras de párvula puedan profundizar en estos conceptos y hacer una educación artística pertinente y de calidad. Me despido, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carla, de verdad. Bueno, nos gustaría poder escucharla mucho más, porque sabemos que hay varias cosas y su experiencia, ¿cierto?, es lo más importante. Carla, disculpe, bueno, por el tema de lo anterior, ¿ya? Y también contarles, porque es importante saberlo, que Carla es diplomado en trastornos del aprendizaje, tiene un postítulo en psicopedagogía infantil y lenguaje, tiene un postítulo en administración educacional, en orientación educacional y vocacional, y además un magíster en investigación educativa de la Universidad Central de Chile. Así que muchas gracias, Carla, por haber compartido con nosotros en este encuentro, ¿ya? Muchas gracias. Ahora quiero dejar con ustedes a Eugenia Rubio Astudillo. Ella es educadora de párvulos, como les decía, del colegio, y coordinador de ciclo de educación parvularia del Colegio Gabriela Mistral. Eugenia tiene 22 años de ejercicio docente y gran parte de ellos en la Escuela de Párvulos Los Pollitos de Machalí. Tiene 7 años en el Colegio Gabriela Mistral, se desempeña como educadora del nivel kinder, ¿ya? Y además es la coordinadora de educación parvularia del colegio que les mencioné, Gabriela Mistral de Machalí. Tiene mención en ciencias y actualmente integra ISEC de la Universidad de O'Higgins. Eugenia, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, Eugenia. Sí, escuchamos bien. Muchas gracias. Ya, muchas gracias por la invitación. Aquí vengo de alguna manera a aportar con mi experiencia y contarles lo que ha sido durante este tiempo trabajar la expresión artística y los lenguajes artísticos en tiempos de pandemia. La verdad, sí, es complejo trabajarlo porque bien ninguna de las educadoras tenemos la especialidad, o algunas que se especializan, pero la mayoría de nosotros tenemos como el macro. Era complejo aún más trabajarlo en este tiempo de pandemia, por lo tanto era un tremendo desafío que teníamos que enfrentar. Les voy a hablar de la expresión artística desde el foco centralizador de la expresión creativa, ¿ya? Y cómo fuimos vinculando esto a las secciones. ¿Podemos avanzar? Mi director va a presentar, que está por ahí, don Luis Barahona, va a presentar algunas características, una reseña de nuestro colegio. Bueno, buenas tardes a todos y a toda la comunidad del Colegio Santa Teresa. Agradecer a don Rodrigo por la invitación que nos hizo y también debo hacerlo público. Yo sé que a él no le gusta mucho esto, pero felicitarlo por el trabajo que han hecho en el Colegio Santa Teresa. A mí me tocó vivir el proceso de la gente de este colegio, lo resistido que fue por las autoridades comunales, y hoy día ver este colegio cómo se ha ido consolidando, para mí es un orgullo, y a pesar de que a Rodrigo lo conozco por cosas laborales, estoy muy contento, muy conforme, y yo en lo personal siempre le digo que lo apoyo en todo lo que se relaciona con el colegio. Respecto de Gabriela Mistral, contarles que uno de los colegios más antiguos de Chile, ha pasado por varias nomenclaturas técnicas y administrativas. Ya nos llamamos Colegio Gabriela Mistral y tenemos más o menos como 12, 14 años funcionando con la resolución 1952 del Copero, que ya tiene prácticamente 160 años de vida, ¿okay? También contarles que tenemos nada escolar completo, primero hasta octavo, y solamente en prebásica trabajamos en de jornada. Tenemos 2 kinder y 2 pre-kinder. Ahí hay un detalle de lo que es la matrícula. Tenemos en estos momentos 650 alumnos, matrícula más alta de la comuna, y no es fácil, como dice Eugenia, mantenernos trabajando en pandemia. Hemos enfrentado muchas complejidades, muchas situaciones bien adversas,
pero estamos ahí dando la pelea y como ustedes también tratando de atender a nuestro alumnado. Yo voy a presentar solamente el diapo y después sigue Eugenia, en esto termino. Nos ajustamos bastante a los minutos con la Eugenia, así que ojalá que estemos en los tiempos. Actualmente nuestro colegio cuenta con excelencia académica, estamos clasificados en categoría medio según la Agencia de Calidad de la Educación, y en lo pedagógico trabajamos fundamentalmente el desarrollo de habilidades. Eso, adelante Eugenia. Señor Luis. Bueno, aquí contarles, vamos a avanzar. Les voy a contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia durante este tiempo de pandemia. Como les decía, ha sido un desafío tremendo para el equipo de educación parvularia. Bueno, fuimos descubriendo y avanzamos con los niños. Les cuento que durante este tiempo los núcleos de lenguaje artístico fueron vinculados también al lenguaje verbal y a identidad y autonomía. Afortunadamente en educación parvularia nuestro currículum es flexible, por lo tanto podemos decirlo de alguna manera, podemos jugar con los aprendizajes esperados que vamos a trabajar, con los objetivos de aprendizaje, y cada uno de sus núcleos tiene el mismo peso que el otro. No es uno más importante que el otro, por lo tanto el lenguaje artístico es igual de importante que matemáticas, que todo lo que ven los niveles anteriores, o sea, posteriores. Y nuestros objetivos de aprendizaje fueron representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses a través de líneas, formas, colores, texturas, soportes en plano y volumen. ¿Ya? Los niños utilizaron también mucho el dibujo, representar a través del dibujo sus intereses y sus experiencias. ¿Ya? Lo otro importante, vinculamos este lenguaje artístico principalmente con las emociones, porque cuando comenzamos este tema de la pandemia, era todo muy incierto y comenzamos trabajando con el equipo de educadoras, planificando un cuento. Podemos avanzar, creo que más adelante aparece eso. Un cuento como cuento eje, ¿ya? Partíamos nuestra semana con una lectura de un cuento, y a partir de la lectura del cuento lo vinculábamos a las emociones, porque lo que necesitábamos cuando partió esta pandemia era que los niños pudieran expresar sus sentimientos, sus emociones, el cómo se sentían, y poder manifestarlo a su familia principalmente. Al principio de esto vimos niños muy asustados, con muchos problemas de sueño, y poco a poco fuimos descubriendo y apoyando a los niños de la manera que fuera necesaria. Pero aquí el lenguaje artístico nos ayudó mucho, ¿ya? Como les decía, partíamos con un cuento, posteriormente vinculábamos algunas emociones al cuento, y luego los niños tenían que sentirse identificados con algunos de estos personajes y creaban su personaje al día siguiente, presentándolo frente a sus compañeros, ¿ya? Manifestando el por qué se sentían identificados con el cuento, y trataban principalmente la emoción que intencionábamos que pudieran manifestar durante esa actividad. Se congeló, estamos jugando al congelado. Bueno, no sé si se quedó pegada, pero esa es una evidencia abajo complejo que trabajar. ¿Te escuchas? Eugenia, al parecer, a ver, no te escuchamos lo último. Bueno, presentarle un poco la experiencia aquí en fotografía, lo que trabajamos. ¿Me quedé pegada? Pero ahora te estamos escuchando, no te preocupes. Quedamos cuando nos ibas a presentar las fotos. Ya. Como les mencionaba, aquí lo que tratamos siempre fue vincularle emociones, el poder de los niños resaltar alguna emoción y poder expresar su emoción a través del lenguaje artístico. Aquí podemos ver niños haciendo sus propias creaciones, buscando los personajes de los cuentos algo llamativo. Ya podemos observar ahí niños trabajando, aparte de los materiales en el hogar eran bien limitados. En el colegio nosotros siempre les presentamos más materiales, tienen más material de trabajo, pero en su casa buscar los materiales para poder hacer la plástica era un poco complejo, y los papás también se complicaban. Pues, tía, primero, las primeras evidencias del lenguaje artístico eran casi nulas, porque me decían, no tía, yo no tengo cartulina, no tenemos témpera, no tengo este material tía en la casa.
Entonces, poco a poco, los papás y los niños fueron abriendo un poco esta mente y se fueron dando cuenta que los materiales que hay en la casa podían utilizar distintos materiales. Desde, yo creo que típico, hay una educadora en contacto, ya saben, los cilindros de papel higiénico. Era lo primero que salía a trabajar ahí. En estas fotografías se pueden apreciar que muchos de ellos comprendieron que podían trabajar de revista, y poco a poco el ingenio de las familias acompañando a sus hijos fue saliendo adelante y fueron haciendo este tipo de creaciones. Sin duda alguna, durante este tiempo, el trabajo de lenguaje artístico fue la actividad que fue más llamativa para los niños. ¿Ya? Mandábamos el cuento, actividades de matemática, de conciencia fonológica, pero era en este día especial que lo hacíamos el día martes durante este tiempo, que lo hacemos el día martes, en donde podíamos recibir más evidencia de parte de los niños. Se sentían más motivados, querían trabajar, les interesaba poder crear, mostrar y representar a sus personajes. Así que esto fue un buen plus para nosotros trabajar lenguaje artístico durante este tiempo. Nos ayudó a recoger un poquito más de evidencia y sentir a los niños más cercanos, ya que no teníamos el contacto. Y hacerlos trabajar en esto era complejo por no tener el contacto diario. ¿Ya? Así que a través de esto, como les digo, los niños pudieron construir, pudieron planificar y fueron protagonistas ellos de su aprendizaje. Bueno, y esto es la arenga que tiene el colegio, lo tenemos instalado en todas las presentaciones formales, junto con la insignia, colocamos esto que refleja un poco lo que nosotros creemos de lo que es la formación de la prebásica hasta octavo. Dice, comillas, el talento vive en cada uno de nosotros y solo depende de la correcta inspiración para desarrollarlo. Pero el esfuerzo, la constancia, la disciplina y la perseverancia solo depende de nosotros. Además, cuando no va bien o no logramos la meta propuesta, lo volveremos a intentar y seguiremos siendo el mejor equipo de trabajo. Pero si logramos nuestras metas eternos y solo la historia nos reconocerá. Esta es una arenga que utilizamos en el colegio para hilar nuestros procesos pedagógicos, ¿ok? Que tienen un sentido, que nosotros vamos a un lugar todo lo que hacemos. Lo vemos reflejado en los resultados que estamos teniendo. Así que agradecer la invitación nuevamente y agradecer a Eugenia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias, don Luis, también, don Luis Barahona, por haber compartido su experiencia del arte, y así como comentaba uno de los que están hoy día conectados, qué lindo eso de haber conectado las emociones, ¿cierto?, con el arte, así que felicitaciones por eso también, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a preguntarle a María Alejandra Andrade Rebolledo si está lista. Sí, María Alejandra, bueno, muchos la conocen, ¿cierto? Ella es bailarina profesional y profesora de nuestro Colegio Artístico Santa Teresa. Ella es intérprete y licenciada en danza, con mención en coreografía de la Universidad de las Américas. Es diplomada en gestión cultural de la Universidad Católica. Es docente de danza del Colegio Artístico, como se lo dije, y actual estudiante del diplomado Cuerpo, Arte y Educación, la danza como perspectiva de enseñanza, aprendizaje y la contemporaneidad de la Universidad de Chile. Así que dejo con ustedes a María Alejandra Andrade, y ¿van a exponer las dos al mismo tiempo o primero Alejandra? Ambas, ya. Entonces también dejo con ustedes a Carolina Labordí Nostroza, ¿ya? Ella es titulada como intérprete en danza con mención en enseñanza de la Escuela Moderna de Música y Danza. Es instructora de yoga, método RIE. ¿RIE se dice, Carolina? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Ya? Gestora cultural. También es docente de nuestro Colegio Artístico Santa Teresa y actualmente estudiante del diplomado Cuerpo, Arte y Educación, la danza como perspectiva de enseñanza-aprendizaje en la contemporaneidad de la Universidad de Chile. Así que les damos la bienvenida y las escuchamos atentos y atentos. Gracias. Gracias. Sí. Vamos a esperar nuestro PPT. Buenas tardes a todos. Aquí estamos preparadas, listas y dispuestas. Entonces, bueno, para que nos identifiquen, yo soy Alejandra Andrade,
y ella es Carolina Lamador, ¿ya? Para que no sepan diferencia. Bueno, siguiente diapo. Vamos a comenzar, hablando de nuestro colegio. El Colegio Artístico Santa Teresa es un establecimiento municipal de la comuna de Machalí. Como sello principal tenemos las artes como objetivo formar personas integrales, ¿sí? Y es un eje articulador en toda gestión, es decir, no solamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también en el área de convivencia, también en gestión curricular y también como apoyo a los estudiantes en términos de inclusión. Sí, asimismo cabe destacar que el colegio entrega una educación especializada en las áreas de artes visuales, danza y música, teniendo un equipo docente, en el equipo docente a artistas profesionales de cada una de estas disciplinas artísticas. Siguiente. Gracias. Entonces, primero es importante para nosotras declarar que toda práctica de enseñanza que nosotras ejercemos viene dada desde nuestra experiencia como artistas, en los distintos roles que se puede dar esta experiencia como estudiantes, como intérpretes, creadoras, docentes, y es así como desde entonces esta experiencia nosotros queremos presentarles al cuerpo como creador de mundos imaginarios, estimulando el pensamiento simbólico. Siguiente. Bien. Sí. Bueno, la experiencia que queremos compartir hoy con ustedes se enmarca en la asignatura del exploratorio de danza, donde trabajamos a partir de los núcleos de lenguaje artísticos. Sí, sí. Aquí seguimos. Entonces, nuestro objetivo de aprendizaje está dado por las bases curriculares de la educación parvularia, que en este caso vendría a ser expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la improvisación de la danza. Claro, a partir de ahí nosotras tomamos este objetivo y fabricamos uno propio, que es estimular el desarrollo del pensamiento simbólico a través del juego y ejercicios corporales. Y este objetivo se relaciona con los criterios que nosotros hemos desarrollado en el área de danza del colegio, y específicamente con el desarrollo de la sensibilidad creativa, que tiene que ver con la experiencia de la persona, con el desarrollo de su sensibilidad, de su capacidad imaginativa y por supuesto de la configuración estética que está teniendo con esta experiencia. Siguiente. Bien, seguimos. Bueno, aquí comenzamos entonces. Exacto, viene un viaje entonces para empezar a lograr nuestro objetivo de aprendizaje, y lo proponemos en este siguiente tránsito. Bueno, entonces primero partimos, entendemos que la imaginación será nuestro impulso creador en nuestras actividades. Esta habilidad no se da por sí sola, es importante tener en cuenta siempre el interés, la experiencia y las necesidades de nuestros sujetos, de nuestros pequeños participantes. Y si ellos no se ven desafiados a adaptarse a estas situaciones, no podrá activarse la imaginación, no se podrá poner al servicio entonces de la práctica que ofrecemos. Entonces el desafío que nosotros proponemos es a través del ejercicio de la improvisación, que nosotras consideramos la técnica de improvisación que se trabaja en danza como una herramienta muy potente, una herramienta efectiva para poder generar el ambiente específico para explorar, desarrollar el movimiento. Nuestra invitación siempre es a explorar, investigar a través del movimiento y del cuerpo. Y importante decir que nuestra propuesta va a un movimiento auténtico, libre, espontáneo, vamos a algo más instantáneo, es decir, buscamos movimientos sin ideas preconcebidas, tratando de vivir el presente de la práctica. Exacto, y en ese sentido, entonces la libertad del movimiento, desde donde la proponemos, va a conducir a que los niños y las niñas no tengan pudor en las respuestas que quieran dar. Y como decíamos, este ejercicio de improvisación es una técnica de la danza contemporánea que nosotros utilizamos para trabajar diversos objetivos de aprendizaje, en este específico el desarrollo del pensamiento simbólico. Y este ejercicio de improvisación
como estamos buscando instalar el cuerpo y el movimiento en este espacio posible de diversas respuestas, tiene que ser abordado en un lenguaje cercano, amable, hacia los niños y niñas. Y este lenguaje es el lenguaje lúdico, porque también entendemos que el juego implica necesitar la imaginación. Como la danza es un lenguaje abstracto, a partir de nuestra práctica y de nuestra experiencia, observamos que el mundo de los objetos es una herramienta efectiva, como decía, poderosa, para poder trabajar desde algo concreto hasta poder llegar al entendimiento más abstracto o simbólico. Es decir, los objetos, los elementos tendrían a ser elementos facilitadores del movimiento. Entonces, de esta forma proponemos llegar a estimular el pensamiento simbólico. Sí. Ahora, nosotros declaramos este tránsito, nos ordenamos así y nos proponemos seguir este camino para lograr nuestro objetivo, pero es bueno también ver qué pasa en la realidad. Hemos querido compartir esta experiencia porque también ha sido una experiencia para nosotras muy exitosa, donde han salido resultados muy enriquecedores, tanto para nosotras como docentes, como para los mismos alumnos. Y en ese sentido, desde mi experiencia, en la etapa de pre-kinder, hemos trabajado, por ejemplo, con aros, en donde a los niños se les pasa el elemento, estos aros como hula hula, se les pasa el elemento y se les propone darle una simbolización a este elemento. Y el resultado es, y viene de cerca, pero es súper interesante en el sentido de que es increíble cómo los niños van dándole esta simbolización tan personal como de lo que hablábamos, que está dispuesto desde la imaginación, pero por su propia experiencia, entendiendo que el niño a los 5 años o a los 4 años ya tiene una experiencia de vida. Por lo tanto, la pone al servicio mediante la imaginación y empiezan a salir aros que se transforman en ventanas y cómo el cuerpo se relaciona para pasar este umbral de la ventana, aparecer y desaparecer, como el aro también se puede transformar en un pasadizo secreto a otra dimensión o en un medio de transporte, y cómo esa traducción se da desde el cuerpo es tremendamente interesante. Desde mi experiencia, hubo un ejercicio que ya hemos puesto en práctica en el nivel de kinder, bueno, y pre-kinder igual también experimentamos un poco, es a través del elemento de las telas. Normalmente se usan pañuelos, pero en esta oportunidad presento la actividad de telas de dimensiones, grandes dimensiones, 3 metros más o menos. Entonces se hace una propuesta de un ejercicio colectivo donde la manipulación de este elemento no es directa, es decir, es externa. Los profesores ahí manipulamos y generamos diferentes situaciones en donde este elemento se transforma en infinitas posibilidades de escenarios, de situaciones, como por ejemplo, comenzamos cercando o, ¿cómo se dice?, enrollando, envolviendo a nuestros niños, que son aproximadamente 15 más o menos, y se transformaron desde los lápices dentro de un estuche, a hacer lombrices en la tierra, a hacer hojas que las lleva el viento, o cardúmenes en el mar. Entonces, podemos decir que son muy versátiles estos elementos y nos permitieron generar un viaje infinito de posibilidades donde, además de tener una conciencia de quién quiero ser o de qué imagino, también está el imaginario colectivo, donde tenía que ser un pececito junto con otros peces con sus características individuales, y entre todos teníamos que pasar por diferentes situaciones, como decía, con esta tela. Así que se ve el trabajo de poder transformar los elementos para llevarlo a una experiencia que sea significativa para ellos. Claro. Y en este trabajo de simbolización es súper interesante también cómo, si bien el objeto está tomando un rol activador del movimiento, la atención de la actividad sigue siendo el sujeto de aprendizaje, sigue siendo los niños. Todavía no pasen, por favor. Siguen siendo los niños, siguen siendo ellos el centro de toda nuestra práctica de enseñanza.
Entonces podemos seguir observándolos, podemos hacerlos aparecer, podemos mirarlos y conocerlos y desde ahí seguir su propio proceso. Claro, importante también destacar la observación, como decíamos, poder verlos y ser flexibles, porque uno propone, pero también como la improvisación nos lleva a movimiento instantáneo del presente, también tenemos que ser flexibles a la hora de poder estar atentos a lo que nos proponen. También podemos ir cambiando nuestras premisas, nuestra idea, y poder vincularlo y con lo que ellos están proponiendo en el momento. Sí, pasamos. Ahora sí. Ya estamos fácil. La última. Ahí está. Ahí, sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los aportes que nosotras buscamos generar en este trabajo, en esta actividad? Primero, formar personas integrales a través de la educación artística, entendiendo a personas integrales a sujetos en sus múltiples dimensiones, en tanto sean cognitivos, corporales, sujetos sociales, culturales y emocionales. Sí. Es importante hablar de que estamos en busca de la construcción de la identidad, es decir, sabemos que nos conocemos, ¿cierto? Y también necesitamos al otro para poder construirnos. Entonces es importante esa conciencia de esta singularidad, pero que también pertenezco al otro y trabajamos en equipo, en comunidad. Sí, además queremos generar el aporte de poder abrir la posibilidad de experienciar aprendizajes desde y con el cuerpo, proyectando este trabajo en el desarrollo de las habilidades específicas del movimiento. Sí. Entendiendo que somos un colegio artístico, que en algún momento los chicos van a pasar de esta etapa de exploratoria de danza a una, según su elección, a una etapa de especialidad en danza. Por lo tanto, aquí estamos pavimentando, cimentando las bases para que puedan llegar a ese momento con un desarrollo idóneo de su lenguaje corporal propio. También es importante reconocer que la danza en sí es conocimiento, no es solo una experiencia como transmitir emociones o como disfrutar, ¿cierto?, de moverse, sino que la danza en sí es conocimiento. Conocemos con el cuerpo, entonces tenemos la convicción de que somos cuerpo, no podemos dividirnos o jerarquizarnos, entonces se invita a que el cuerpo pueda participar completo. Somos cuerpo, entonces no podemos solamente usar algunos sentidos, a la audición, la vista, sino que tenemos que invitar a todos los sentidos a trabajar en el proceso de aprendizaje. Y en ese mismo sentido nos alineamos entonces con este tercer como objetivo de aporte, que es generar aportes a otras áreas del conocimiento, porque si le ponemos en horizontal la danza como un área del conocimiento, puede vincular sus aprendizajes con otras, y así estos aprendizajes pueden llegar a ser significativos. Englobando todo lo que decimos, esta estimulación de lo simbólico nos va a permitir llegar en etapas, como vimos, de acuerdo a la edad, progresivamente a lo que es el pensamiento abstracto, que esto nos va a dar herramientas y habilidades para desarrollar en matemáticas, en lenguaje, en ciencias y así. Entonces trabajamos pensando en lo transversal también, que es el movimiento y el cuerpo. Sí. Sí, y por último, bueno, cuando nosotras declaramos el cuerpo como creador de mundos imaginarios, esta es la mejor imagen que hemos querido, que nos traduce, que habla por sí sola, exactamente. Así que con esta imagen, que es un regalo para ustedes, queremos darles las gracias por esta consideración en esta instancia. Ha sido súper constructivo para nosotras poder compartir nuestra experiencia y mejor si es desde las mujeres. Así que muchas gracias. Eso. Gracias Alejandra, gracias Carolina, de verdad, por compartir su experiencia, y también gracias por realzar el tema lúdico, lo que es el juego, que en educación parvularia es tan importante. Así que agradecemos mucho su experiencia, y como dicen ustedes, la fuerza de las mujeres. Pero muchas gracias, de verdad, porque nosotros, bueno, también he visto su trabajo, así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar.
Y vamos a continuar con Daniela Cobos Bustamante. ¿Sí, Daniela? Y acá estoy. Está ahí, ya. Bueno, les voy a contar que Daniela es licenciada en educación y es pedagoga de artes visuales de la universidad, donde también estudia magíster en teoría e historia del arte. Es doctorado en didáctica de la expresión plástica de la Universidad Valladolid, ¿sí? ¿Digo bien? Y doctorado en filosofía y estética de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra desarrollando en la Pontificia Universidad Católica de Chile un postdoctorado con DEF, concurso IDEA 2018-2020. También se desempeña como académica de didáctica del arte en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica. Es miembro de la Comisión de Expertos Mixta en Artes Visuales y para evaluador de la Comisión de Artes Visuales del Departamento de Pregrado de la Comisión Nacional de Acreditación, y ha trabajado y liderado proyectos de investigación y desarrollo. Cuenta con publicaciones de artículos científicos, capítulos de libros, monografías, ensayos, entre otros. Daniela Cobos, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación, así que estamos atentos y atentas y dispuestos a escuchar. Muchas gracias, bienvenida. Hola Mariela, muchas gracias y bueno, tanto título me hace sentir un poco avergonzada, así que simplemente lo resumo como soy profesora de artes visuales, estoy hace casi 20 años en este ámbito y me siento muy honrada de estar con ustedes porque la verdad yo no soy educadora de párvulos de origen y descubrí la educación de párvulos a partir de la docencia universitaria. Formo en el área artística a futuras educadoras de párvulos y de ahí en adelante comencé a investigar en su área y créanme que estoy encantada porque siento que hay tanto por hacer y en ese tanto por hacer estoy yo ahí también intentando ofrecer lo que en este caso el director del Colegio Santa Teresa Machalí me quisiera, que es hablarles sobre educación artística y juego. Así que espero estar a la altura de quienes que estuvieron antes que yo. Y si no, después ahí a Rodrigo, al director, en su libro Reclamo, le dicen que Daniela no esté más. Así que espero estar a la altura y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir las pantallas. Y como les decía, yo hoy día voy a conversar con ustedes sobre las vinculaciones que existen entre arte y juego en la primera infancia, que son muchísimos, por no decir todos. Ya como decían mis colegas de los lenguajes artísticos vinculados a la danza y también las otras colegas que trabajan directamente con niños y niñas, todo lo que se desarrolla en primera infancia responde a una necesidad de comunicarse de parte de los niños y niñas, y esos procesos comunicativos, por supuesto que pueden estar y verse reflejados utilizando distintos lenguajes corporales, lenguajes visuales, lenguajes musicales. Así que de esa manera también voy a generar ahora un diálogo con ustedes para que vean que los niños no piensan por separado, no actúan por separado, y somos nosotros los adultos quienes les separamos los conocimientos. Así que después de esto, con mayor razón tenemos que empezar a generar proyectos integrales, como lo señalaban mis colegas que espero previamente, porque todo va a ir en directo beneficio también de un desarrollo integral de estas personas que están ahí esperando que los orientemos. Bueno, abro la presentación con una pregunta. Todos y todas fuimos niños y niñas, pero en algún minuto de nuestra vida se generó un punto de inflexión. No quiero pensar que los que estamos acá presentes virtualmente ya no jugamos, no quiero pensar que no tienen pensamientos simbólicos, no quiero pensar que están dejando de soñar, pero sin embargo les aseguro que si les pregunto cuándo dejaron de ver un caballo, cuando veían una escoba, muchos de ustedes van a pensar que esto ocurrió cuando estábamos quizás en primero básico, ocurrió cuando teníamos aproximadamente 8 años, cuando comienza un proceso de racionalización, ¿cierto?, de la realidad. Y también muchos niños y niñas actualmente dejan de ver un caballo porque desafortunadamente hay adultos que anticipan etapas. Entonces también ahí muchos de nosotros, además de no recordar cuando nosotros veíamos un caballo en una escoba, intentamos a los niños también generarles procesos de madurez que entorpecen, como bien decían recién, el desarrollo de la creatividad,
y adelantan etapas que son innecesarias, porque todos los niños y niñas deben vivir, especialmente en las etapas del simbolismo de la realidad, de una manera natural y sin presiones. Así que ahí yo les dejo la pregunta abierta: ¿cuándo dejaron de ver un caballo? Porque espero que aún sigan viendo un caballo, aunque tengamos más de 30, más de 40 años. Todos los animales son capaces de jugar, todos los animales tienen desarrollada la capacidad de jugar. Quienes tienen mascotas saben que los perros, quienes tienen perros, los perros juegan, los gatos también, si se les estimula, pueden jugar, los seres humanos, para qué decirlo. Pero nosotros, a diferencia de los animales, tenemos la capacidad de hacerlo de manera consciente, de manera racional y al mismo tiempo también de manera simbólica. Los animales, en este caso, tienen una capacidad de jugar más bien vinculada a movimientos, a sonidos, pero la capacidad de simbolización, que es lo que vamos a hoy día conversar en mayor profundidad, está asociado directamente a la capacidad lúdica que desarrollan los seres humanos desde la primera infancia. ¿Y qué autor les podría servir a ustedes de referencia si tienen interés en indagar con mayor profundidad acerca de lo que es el juego? Es un autor que se llama Joan Huizinga, y él acuña el concepto de Homo Ludens. Hemos oído hablar del Homo sapiens, también hay otros que acuñan el concepto de Homo faber, pero sin embargo Joan Huizinga fue mucho más allá y acuña el concepto de Homo Ludens en el sentido de que él establece que todos los procesos culturales, todas las actividades que nosotros tenemos o hemos venido desarrollando a lo largo de la historia, todos nuestros rituales, nuestras ceremonias tienen una base lúdica. Entonces él con mucha vehemencia dice que todo lo que hace el ser humano no es más que jugar. Y asimismo también indica que si no hubiera juego en nuestra historia, posiblemente muchas culturas no se hubieran desarrollado. Ahí ustedes mismos pueden ver en esta gráfica que hay muchas actividades que nosotros como adultos venimos desarrollando, pero perfectamente podemos establecerlo como una base lúdica que se desarrolló en primera infancia. Los niños parten reconociendo, por ejemplo, los sonidos a través de instrumentos musicales, que para ellos inicialmente se presenta como un juego. También algunas profesiones que nosotros posiblemente estamos desarrollando hoy en día, por ejemplo, ser profesor. ¿Qué niño o niña no jugó a ser profesor? O algún científico, ¿qué niño o niña no jugó a hacer experimentos quizás en su casa, etcétera? Es decir, tenemos que tener claro que todo lo que nosotros hoy día consideramos como parte de nuestra realidad tan adulta y tan perfecta en muchas ocasiones, tiene una base lúdica, y esa base lúdica, por supuesto, que tiene su máximo potencial en la primera infancia. Y como dice ahí, es en la infancia donde el potencial lúdico está al máximo. Y lo más bonito de todo es que se desarrolla naturalmente. Por supuesto que no vamos a hablar de una generalidad porque, y es algo que también se está reconociendo afortunadamente hoy día en educación, hay niños que tienen diferentes capacidades, hay niños que tienen diferentes potencialidades, ni una es mejor que la otra, simplemente tenemos que normalizar la diferencia y a partir también de eso construir una nueva realidad y una nueva educación. Pero sin embargo, si observamos a niños que no tienen ninguna dificultad motriz explícita, evidente, o alguna dificultad cognitiva, podemos observar que todo este proceso de desarrollo lúdico se va generando y se va manifestando de manera muy natural, sin presiones. Incluso es más, lo que dicen muchos autores también es que los educadores y las educadoras no tenemos que presionar para que el niño se vaya desarrollando según aquellas etapas que muchas teorías psicológicas nos vienen sugiriendo, no quiero decir imponiendo, sugiriendo desde casi la primera mitad del siglo XX. Y bueno, y quienes estudiamos pedagogía sabemos que cuando tuvimos cursos vinculados a la psicología de la infancia, una de las características que tienen estas teorías es que establecen límites, establecen inicios y cierres, y yo soy de la opinión que quiero que esos cierres sean cierres porosos. O sea, cada día queda demostrado que no es necesario anticipar ninguna etapa, siempre y cuando obviamente no haya diferencias explícitas, pero en una situación de un desarrollo que sigue un ritmo sistemático, no tendríamos por qué decir que a los 5 años se acaba una etapa y a los 5 años una semana empieza otra. Eso es un error y eso también tenemos que comenzar a integrarlo en nuestras prácticas diarias. Bueno, y ustedes, yo, nosotros, nosotras como educadores, deberíamos, a partir de lo que yo les estoy comentando, ser provocadores de experiencias, más que definirnos como, siento yo, directores de la clase
o mediadores. Bueno, el concepto de mediación es un concepto bastante particular dependiendo cómo se le defina, porque muchas veces, también ya los educadores, se nos habla acerca de que la educación compensa ciertas como falencias o debilidades que pudiera tener los estudiantes, pero también muchos investigadores dicen que el concepto de compensación puede sonar incluso un poco soberbio, porque nosotros nos creemos, muchas personas se creen o nos creemos capaces de darle a la otra persona lo que supuestamente necesita. Y yo a veces me pongo a pensar que es un poco soberbio pensar y poco empático pensar que yo le voy a dar a él la fórmula secreta para que se incorpore en el mundo. Por lo tanto, más que interpretar la educación como un proceso compensatorio, tenemos que definir la educación como un proceso de retroalimentación. Y nosotros como educadores, más que plantearnos como un enseñante o un orientador o un mediador, o como bien decía, desde la compensación de algo que el otro no tiene, deberíamos definirnos como provocadores de experiencias de aprendizaje, considerando lo que este niño o niña trae de su cultura de origen y, por supuesto, integrarle otros conocimientos nuevos, pero asimismo que el niño sea capaz de, a través de estas provocaciones, aprender cosas nuevas y a partir de estas provocaciones también sentirse protagonista de, sus propios aprendizajes. Es decir, nosotros podemos definirnos también como escenógrafos. Generamos una escenografía, los niños son los actores y ellos mismos van utilizando lo que nosotros proveemos en beneficio de su propio aprendizaje. Y como dice ahí, hasta los 7 años existe un desarrollo espontáneo natural. También se sugiere que todos los aprendizajes se desarrollen a través del juego. Y como les decía, repito, esto de ser más que un director, deberíamos considerarnos como escenógrafos de esta hermosa obra de teatro que se llama Aprender a través del arte. ¿Y qué tenemos a nuestro favor para poder desarrollar esto? Bueno, primero, y ustedes como educadoras y educadores y educadoras de párvulos, saben, y me imagino que están familiarizados con el concepto de juego simbólico, que se genera a partir de los 5 y 6 años aproximadamente. Y previo a eso está el juego presimbólico, que es cuando los niños están en sala cuna y, bueno, están a punto de pasar por supuesto, a pre-kinder y kinder, que es cuando el juego simbólico está en su máxima potencia. ¿Y qué es el juego simbólico para quienes a lo mejor no están familiarizados con el concepto? El juego simbólico, a mí me encantó esta definición, pedagogía del mundo interior. El juego simbólico se define como una especie de actuación, de un como si, es decir, el niño juega a que es alguien, juega a que hace algo, juega a representar un algo. Son como pequeños actores, pero con la diferencia de la actuación que muchas veces tiene orientaciones o elementos prefijados. En este caso, es una capacidad expresiva que tiene una capacidad simbólica que el niño tiene de forma natural, adquiere de forma natural. Y a través de esta posibilidad simbólica, a través de esta posibilidad comunicativa, proyecta, por ejemplo, sus miedos, proyecta experiencias, proyecta necesidades, proyecta, por ejemplo, ya que estamos en un contexto de pandemia, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de observar juegos simbólicos de los niños en el contexto actual. Quienes hemos tenido la posibilidad, muchos de los niños están a través del juego simbólico resignificando los temores de la pandemia, resignificando, por ejemplo, el coronavirus, y muchas educadoras y educadores han sido también muy hábiles en utilizar el juego simbólico también con una finalidad terapéutica, que en definitiva tiene que ver con resignificar todo el contexto complejísimo que como mundo y como país estamos viviendo. Pero lo que yo les decía recién, esta posibilidad de transformar el juego simbólico en una posibilidad terapéutica, no es algo nuevo. De hecho, ustedes si revisan fotografías de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, o de la Guerra Civil Española, o de guerras más contemporáneas como pueden ser las guerras que se han generado, que se han presentado desafortunadamente en Medio Oriente, se van a dar cuenta que los niños juegan a la guerra estando en guerra. Y hay registros fotográficos al respecto, hay investigaciones al respecto, hay testimonios al respecto, y el significado que los niños y niñas le dan a esto es porque tienen la necesidad de resignificar, como bien les decía, desde una concepción simbólica del juego, el dolor que están viviendo a diario. Entonces, así como cuando se generan procesos de arte terapia en adultos que recurren a técnicas artísticas, recurren a la danza terapia, al teatro, a muchos lenguajes artísticos, en la infancia el juego simbólico se utiliza también en estos contextos como una posibilidad de perder el miedo
o simplemente alejarse un poco del miedo, resignificándolo y utilizando el contexto como un espacio de sanación también con respecto a los procesos que ellos están experimentando. ¿Qué otros elementos también tenemos a nuestro favor para, por supuesto, desarrollar, y volviendo al tema inicial, juegos y educación artística que vincule y que intencione todos los lenguajes artísticos que los niños son capaces de expresar? Primero, y como les decía, el arte y el juego poseen la misma naturaleza. Bueno, en mi formación inicial yo estudié licenciatura en arte, y una de las cosas que caracterizan a los artistas es que se comunican a través de símbolos. Entonces, si ustedes articulan lo que es el lenguaje simbólico que ocupan los artistas y lo vinculan al juego simbólico que los niños comienzan a desarrollar desde los 4 o 5 años, ya tenemos una experiencia artística que no necesitó mayor, digamos, como planificación para que logre desarrollarse. Y como bien dice ahí, en el juego simbólico entran en juego imágenes, objetos, elementos portadores de significado, colores, formas, sonidos, movimientos, etc. Por lo tanto, la alianza entre arte y juego es una alianza que siempre ha estado, pero muchos de nosotros a lo mejor no nos hemos dado cuenta que podemos trabajarlo de manera súper natural y súper fluida en la escuela. Otro elemento también que tenemos a nuestro favor es el arte contemporáneo, que, a ver, la desventaja que tiene un poco el arte contemporáneo es que igual para algunas personas es difícil de entender, porque dicen, oh, estos artistas que una mancha es una obra de arte, un dedo es una obra de arte, un movimiento loco es una obra de arte. Por lo tanto, obviamente para quienes no están familiarizados con el arte en general, con todos los lenguajes, es una forma de simbolización súper compleja de entender. Pero yo a favor de ustedes debo decirles que no hay que entender nada, hay que disfrutarlo. Porque si nos ponemos a definir el arte, podremos estar 200 años conversándolo, porque hasta el día de hoy hay referencias artísticas que no han logrado describirse o representarse o significarse de manera, o llegar a acuerdos en qué significa una obra de arte pasado 200 años. Por lo tanto, obras que no tienen más de 20 años o 15 años, tampoco las vamos a lograr describir o definir con claridad. Así que el consejo es, el arte contemporáneo hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque primero que todo, si tú tienes la apertura de hacerte partícipe de esta experiencia, te vas a asombrar, te vas a emocionar. Si vas acompañado de niños y niñas en estos procesos, ¿cierto?, de actividades de arte contemporáneo, va a haber a lo mejor un proceso de desorden, porque la obra en sí ya es una obra posiblemente poco ordenada u ordenada de una manera poco tradicional. Es muy simbólica, muchos artistas hacen conexiones que en la realidad son imposibles, y es un ejercicio de inmersión cultural absolutamente recomendable para niños y niñas, porque ellos son los que menos se preocupan de encontrarle significado al arte. O sea, si hay alguien que disfruta del arte contemporáneo de manera natural hoy en día, son los niños y niñas. Entonces yo ahora les voy a contar qué artistas contemporáneos yo recomiendo para que sean trabajados en educación de párvulos, por su sencillez, porque ocupan un lenguaje visual súper fácil de trabajar, y asimismo también son artistas que merece la pena conocer, porque ya Van Gogh, Klimt, Picasso, todos estos artistas ya han sido recontra trabajados, y creo también que en beneficio de estas nuevas generaciones tenemos que incorporar nuevos nombres. Bueno, aquí está Yayoi Kusama, que es un artista, como pueden ver, que tiene una obsesión por los puntos, trabaja muchos puntos. Su obra estuvo en Chile hace aproximadamente 3 años y fue un éxito desde los 0 años hasta los 99 años. Por lo tanto, se las presento, es una posibilidad de familiarizar a los niños con, por ejemplo, los puntos y la intervención del espacio con este lenguaje visual. También tenemos otro artista que se llama Otto Sitko, que hace lo que ustedes están viendo, raya paredes, pinta paredes. Y lo más lindo de todo es que, si bien, bueno, él es un adulto, es un artista consagrado, utiliza exactamente el mismo lenguaje visual que ocupó tu hijo, que ocupó mi hijo o mi hija a los 3 años cuando andaba rayando las paredes de la casa. O sea, no tiene mayor diferencia en lo que podría hacer cualquier niño o niña cuando explora el espacio. Sin embargo, acá lo hace un artista, por lo tanto, es interesante que los niños también vean que personas adultas también pueden comunicarse de la misma manera que ellos lo hacen, y con el mismo nivel de importancia para ambos. Otro artista es Herbie Toulet, que muchos lo deben conocer porque es un artista completo. O sea, él tiene, primero que todo, una sensibilidad con la infancia explícita. Él utiliza un lenguaje visual muy sencillo, ha publicado muchos libros, y también tiene muchos videos en YouTube que desde sus escuelas los pueden consultar.
Son videos muy didácticos, muy entretenidos, y lo más bonito de todo es que usa siempre 3 colores, o sea, no hay que complicarse la existencia haciendo mezcla ni nada. Él ocupa 3 colores, el rojo, el amarillo y el celeste, y a partir de estos 3 colores es capaz de generar una infinita gama y posibilidades creativas. Otra artista es una artista que hace llamarse Made by Helga, y ella hace imágenes surrealistas, lo mismo que hace Dalí, pero podemos hablar del surrealismo ahora con artistas contemporáneos. Pero lo maravilloso que hace esta artista, es que ella utiliza elementos del cotidiano para crear obras surrealistas. Yo escuchaba a la colega recién que decía que muchos papás se complicaban porque no tenían cartulina, pero para hacer arte o para tener una experiencia artística no tienes que tener cartulina ni témpera, eso es un invento. Nosotros complejizamos la producción artística. La producción artística parte a partir de un pedazo de cartón, parte a partir de la sensibilidad que puedes desarrollar en un niño observando y reconociendo elementos como estos, intencionando, ¿cierto?, posibilidades de reconocer en el entorno la belleza, la armonía, los aromas, los movimientos, el sonido, etc. Y aquí hay una muestra de ello, de cómo a partir de elementos del cotidiano también podemos generar símbolos, podemos hacer humor, porque esta artista es muy chistosa, y también podemos intencionar que sean los mismos niños o niñas con sus familias que generen, ¿por qué no?, este tipo de representaciones simbólicas. También este es otro artista que se llama Chema Amados, y aquí aprovecho para pasar el aviso que en el Centro de Extensión de la Universidad Católica se están organizando visitas virtuales a la exhibición de Chema Amados. O sea, en este minuto las fotografías de Chema Amados están en el Centro de Extensión, pero debido a la pandemia, los quiero invitar a que cuando quieran visiten la página web del Centro de Extensión UC, porque pueden conocer la fotografía surrealista de Chema Amados, y también, ¿por qué no hacerlo en familia? ¿Por qué no hacerlo con sus alumnos? O sea, la oportunidad está, y es un artista súper bueno, se los recomiendo. Otro artista es Otto Decker, me imagino que así se pronuncia, y a mí me encanta porque ustedes creerán que estas son fotografías, pero no, son pinturas hiperrealistas. Pero lo más maravilloso de todo es que él tiene una técnica increíble, por supuesto, pero sin embargo sus motivos son súper sencillos, son motivos, digamos, de producciones que pueden hacer niños y niñas. Entonces también aquí lo que me gusta de este artista es que tiene una técnica, o sea, el pintor hiperrealista es una persona que domina la técnica de representación de la realidad de una manera casi perfecta, pero sin embargo Otto Decker hace como una zancadilla y no representa ni una cara, ni una lágrima, ni un ojo en primer plano. Él representa, por ejemplo, todos estos juegos de papel que tuvimos o que hicimos nosotros cuando chicos, pero es parte, ¿cierto?, también de una demostración de que a través del arte tú puedes desde el cotidiano crear. Otro artista es Jeff Koons, que ustedes lo deben conocer porque es quien hace estas producciones artísticas de grandes tamaños, digamos, pero es globoflexia. Son los globos que nosotros jugamos para los cumpleaños, pero él lo intenciona, lo pone en un museo, lo agiganta y lo transforma en arte contemporáneo. Podemos discutir si es que es o no es arte contemporáneo, o sea, perdón, es arte, pero a mí lo que me gusta de Jeff Koons es que es como una especie como de ironía también, ¿saben qué? Yo con elementos tan sencillos puedo exponer en los museos más importantes del mundo, y lo hace y lo pasa estupendo. Y también acá, Close. And if you listen very carefully and are very quiet, you might hear the sound of the bellbird. Are you ready? Okay, here we go. Bueno, como vieron, este video está en YouTube, así que si alguien quiere meterse a la página de Polyglot Theatre, lo puede hacer o si quieren, me dejan de ver y van a ver el video, porque son un colectivo de teatro. Bueno, la verdad es que decir teatro es bastante reduccionista. Es un colectivo artístico que juegan con la danza, juegan con las artes visuales, juegan con la música, juegan con lo sensorial, o sea, aquí todos los sentidos están involucrados. Y lo bonito que tienen es que, aparte de generar experiencias sensoriales completas, donde todos los sentidos de los niños están involucrados, lo hacen con materiales súper sencillos. Entonces yo les quiero invitar a que cuando puedan, revisen las experiencias de Polyglot Theatre y se van a dar cuenta que lo pueden hacer perfectamente en sus escuelas con pocos recursos, y al mismo tiempo generando instancias donde las artes van a estar ahí súper presentes y de una manera súper contemporánea.
Aquí hay otro video, se los quiero mostrar. Dejar hasta ahí también, si alguien quiere que se lo mande, yo se lo mando. Pero bueno, para quienes son educadoras y educadores de párvulo, deben saber que estos niños no deben tener más allá de 4 años, por lo tanto 3, 4 años deben estar en la etapa presimbólica. Pero me gusta este video porque, como estábamos hablando previamente, acá se involucran distintos lenguajes artísticos. Entonces las educadoras o educadores que están haciendo, están intencionando un proceso de comunicación, a través del movimiento, a través del lenguaje visual, que es la mancha, etcétera, y la música, están intencionando que el niño comunique a través de la utilización de distintos lenguajes. Esta práctica yo la recomiendo mucho, primero porque permite que el niño deje de trabajar en la mesa, o sea, me refiero en una superficie, hoja cuadrada, chica, que le impide moverse. Generalmente proveemos de hojas de blog, proveemos de elementos, siento yo, demasiado reducidos, y el niño lo único que necesita es moverse. Entonces la mía también, que ustedes provean de superficies un poco más grandes, también se intenciona mucho más el movimiento y el proceso de, por ejemplo, madurez tónica, madurez cognitiva, madurez motriz, etcétera, se va desarrollando de manera mucho más natural. Y hay una pista contemporánea que hace esto. O sea, obviamente, si tenemos que justificar a lo mejor el vínculo que hay entre la actividad previa y lo que ocurre con arte contemporáneo, Jackson Pollock es un pintor que sacó la tela del muro, la puso en el suelo, y él decidió comenzar a trabajar su obra desde lo que era la mancha, que el movimiento de su brocha tenía la posibilidad de dejar, digamos, esta huella. Por lo tanto, cuando quieran ahí hacer esta actividad y quieran decir, pero yo soy una profesora, soy una educadora súper pro, por lo tanto, quiero vincularlo con un artista contemporáneo, aquí está la respuesta. Jackson Pollock esto lo hizo en los años 60, así que con mayor razón va a ser una actividad súper, súper significativa. Se me quedó pegada esta cosa, a ver. Oh, ya. ¿Y qué tenemos a nuestro favor? Y con esto ya voy a ir cerrando. Primero que todo, tenemos materiales de desecho que podemos utilizar, como bien decía la colega recién, más allá de la cartulina, más allá de la témpera. Salgamos de eso un rato porque se nos viene, creo yo, otro año en pandemia. Así que aquí también tienen posibilidades de crear a partir de lo que se puede tener en la casa. Y también citando a Loris Malaguzzi, que es el creador, digamos, de la filosofía Reggio Emilia, todos los niños son capaces de comunicarse, él dice, a través de 100 lenguajes, pero es una metáfora para dar a entender que los niños pueden comunicarse de distintas maneras. La dificultad está en que siempre potenciamos la oralidad y luego potenciamos el lenguaje escrito, en desmedro del lenguaje corporal, en desmedro del lenguaje visual y en desmedro del lenguaje musical. Por lo tanto, tenemos que comenzar a intencionar que estos 100 lenguajes se manifiesten, más allá de la necesidad de que aprendan a escribir. La necesidad de aprender a escribir es tan importante como la necesidad de aprender a comunicarse utilizando los otros lenguajes, porque si no vamos a formar a personas incompletas. También tenemos que dejar espacio para el error. Si como adultos nos equivocamos, los niños se van a equivocar 100 veces. No castigar el error, no censurar el error es aprendizaje. Piensen cuántos errores tuvieron que cometer, por ejemplo, quienes inventaron la ampolleta, quienes inventaron, etcétera. 80 errores previos para que finalmente saliera un producto fácil de utilizar. Lo que pasa es que eso no se publica, pero para que nosotros tengamos la posibilidad de aprender de manera significativa, el error también es una estrategia de aprendizaje. ¿Y qué es lo que debemos evitar? Que yo les sugiero que no deberíamos replicar como educadoras ni como educadores. Primero, no tenemos que buscar significado en el arte infantil.
O sea, hubo muchos psicólogos que nos dijeron, y hasta el cansancio, que los dibujos de los niños quieren decir esto otro. Esa necesidad de darle como una significación a este dibujo, dejémoslo para otras situaciones que probablemente están más vinculadas a temas, pueden ser temas legales o temas terapéuticos, pero en sí las artes no tienen por qué tener un significado, las artes simplemente pueden ser fruto de una necesidad de rayar, de una necesidad de moverse, de una necesidad de pasarlo bien. Así que no intencionemos la búsqueda de significados porque no es necesario. También no promover actividades muy fáciles ni tampoco muy difíciles. Es decir, ustedes mejor que nadie reconocen los grados de madurez de sus niños y niñas, de sus estudiantes. Por supuesto, también el tema de la motricidad es súper relevante, lo cognitivo, lo tónico y los intereses. Por lo tanto, yo no recomiendo los libros de colorear, en lo absoluto, para nada. A ver, si estamos en una consulta médica y hay que esperar media hora que nos atiende el doctor, yo prefiero un libro coloreal que un celular, por supuesto. O sea, no cabe duda que ahí el contexto amerita usarlo. Pero para el aprendizaje artístico no lo recomiendo, porque es una forma de estereotipar la representación de la realidad y más hacemos un daño que un beneficio en el aprendizaje artístico de los niños. Así también los invito a utilizar materiales de bajo costo. La colega también decía recién que podemos usar algo que esté en la casa, tenemos cartones, la mayoría tenemos cajas, y como ustedes ven ahí, bueno, dice esto no es una caja, dice esto es un castillo, un coche, o sea, la caja puede ser millones de cosas dependiendo también de qué manera nosotros intencionamos esta búsqueda de simbolización en los niños y niñas, pero yo recomiendo no ponerse muy dogmático en cuanto a qué materiales usar, porque de repente no se aprende tanto, mientras más caro el material, no es que tú aprendas a mejorarte, de repente lo complejizas más. Lo mismo les decía recién, ser más proveedores de experiencias que directivos y entrenadores, aparte que hasta los 7 años, como les decía yo, con flexibilidad a esta edad, los niños aprenden de forma natural, los niños tienen que trabajar también de manera muy libre lo que ellos quieren comunicar. Celebrar las diferencias, ya lo mencioné previamente, no promover la copia, en eso los libros de colorear son especialistas, promueven mucho la copia, por lo tanto no es muy saludable para la creatividad. Y normalizar la pluralidad. Si tú quieres que los niños dibujen elefantes o pinten elefantes, deja que salgan 25 elefantes distintos. El niño va a representar el elefante que conoce. Alguno vio un elefante en vivo y a lo mejor el otro solo lo vio por televisión. Por lo tanto, con mayor razón, la resignificación o la descripción visual que va a ser de un elefante van a ser completamente distintas, pero igual de significativas y valiosas. Así que espero no haberme pasado el tiempo y les doy las gracias a todos y espero también que lo que les ofrecí les permita enriquecer sus prácticas y también disfrutar de la educación artística en primera infancia. Daniela, agradecida, qué grato escucharte, así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Para todos los que estamos y todas las que estamos presentes, pero sobre todo las que somos educadoras de párvulo, porque estos tips, ¿cierto?, de los artistas contemporáneos, yo sé que nos van a ayudar mucho. Así que muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos a continuar con una ronda de preguntas, ¿ya? Así que a todos y a todas las que tengan preguntas, este es el momento para hacerlo. Si quieren lo hacen a través del chat o también pueden hacerlo levantando la mano para que sea más ordenado esto. ¿Les parece? Estoy acá revisando el chat. ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta a algunas de las expositoras? Acá, Eugenia. Sí, Eugenia. Hola. Bueno, para Daniela y en realidad para el Colegio Santa Teresa, quizá una sugerencia futuro, lo más probable, como mencionaba Daniela Cobos, que el próximo año nos vamos a ver enfrentados a esta doble modalidad online y quizás, todavía es muy poco probable, tengamos que estar en el aula y seguir trabajando el lenguaje artístico a distancia, como lo mencioné al principio, es bien complejo, ¿ya? Pero sí sería muy bueno que a partir del Colegio Santa Teresa también surgiera un nuevo conversatorio, pero con ideas bien concretas que las educadoras podamos llevar a la práctica. Porque anoté todo lo que Daniela mencionó, porque es muy importante manejar mucho más el área, y si vamos a seguir trabajando a esta distancia, quizá un conversatorio en torno a los lenguajes artísticos sería muy apropiado para las educadoras de nuestra comunidad.
Mira, Eugenia, al respecto, bueno, yo te puedo comentar que, a ver, lo que yo, a ver, voy a ser súper honesta. Las clases de arte que recibió mi hijo, por ejemplo, inicialmente la profesora intentó llevar la clase de arte que hacía en la sala de clases a una modalidad online. Eso no puede ocurrir porque son contextos absolutamente distintos. Y a partir de eso también yo comencé a reflexionar, porque yo también aparte formo a profesores, decía, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta, Eugenia, no está, porque esto a todos nos pilló de sorpresa, te pilló de sorpresa a ti, me pilló de sorpresa a mí, o sea, ha sido súper complejo comenzar a crear nuevas metodologías, pero yo como profesora de arte y con X años de experiencia, y como mamá, ¿cierto? Que estoy acá con un niño muy creativo, muy inquieto, es que el problema no está en cómo motivar a los niños a que trabajen las artes de la casa. El problema está en cómo podemos contar con la colaboración de los papás, ¿cierto? En un tiempo determinado para desarrollar esta actividad, porque las realidades en este minuto hay papás que tienen el tiempo y hay papás que no lo tienen. Entonces también generar autonomía en educación de párvulos es casi imposible porque los niños dependen absolutamente de la colaboración del adulto. Entonces yo creo que tenemos un doble desafío. Primero, intentar que en el tiempo que nosotros vamos a estar con los niños online, entre comillas, o de manera presencial, de manera bastante accidentada, aprovecharlo al máximo para que ellos puedan, de manera, ojalá, autónoma o con la pequeña colaboración de este padre o madre, desarrollar o intencionar algún lenguaje artístico. Pero por otro lado también, aprovechar lo que está en la casa. Y ese aprovechar lo que está en la casa es un proceso de descubrimiento familiar, porque te mueres como hay cosas que están en la casa que no lo sabemos aprovechar. Desde el pigmento que se te genera con que era muy difícil porque los papás solían justificarse al principio. Exacto. Con que no tenían los materiales, asociando la goma eva, la témpera, todo lo que habitualmente ellos compran entre la lista de materiales, y fue difícil sacarlos de ahí, pues decirle que había una caja de cartón, de la caja de los cereales, que existían piedras en el patio, plumas, hojas secas, y de a poco se fueron integrando con este tipo de cosas, botellas para reciclar un montón. Puedes pintar con café, puedes pintar con té, cueces una hoja de cebolla y se te va a generar un pigmento natural. O la escritura escrita con limón. Exacto, exactamente. Gracias, Daniela. Gracias, Eugenia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna opinión respecto a lo que escucharon ahora en los expositores? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay preguntas? Al parecer no. A mí me gustaría, ¿puedo tomarme la libertad de preguntar algo? Me gustaría, en el fondo, un poco, también sumándome a lo que dice Eugenia, ¿cierto? Que en el fondo nosotros sabemos que todo el tema artístico va ligado al tema emocional, ¿cierto? Y hay algunas cosas que nosotras como educadoras a veces nos gustaría ir innovando en varias cosas. Bueno, ahora tenemos estos artistas contemporáneos, ¿cierto? Que nos van a ayudar harto, pero a veces, ¿cómo podemos llegar a los niños? Porque es difícil llegar a veces a través de estas clases remotas, o a veces a ellos les da un poco de vergüenza, ¿cierto? Mandar videos con evidencia, porque eso nos ha pasado. Yo creo que a todas las educadoras nos ha pasado que no quieren enviar, y bueno, y las profesoras de danza también lo saben, no quieren enviar estos videos, estas evidencias, ¿cierto?, de las actividades que se les envía. Entonces, quizá preguntarles a ustedes, ¿cierto?, a Carla, ¿cierto?, a Daniela, ¿cómo poder encantarlos a ellos y encantarlas también? Porque yo creo que eso ha sido lo más difícil hoy día, la retroalimentación desde esa mirada. No sé si
si hay alguna forma o si nos pueden dar alguna idea de cómo poder, resaltar mucho más esto, porque sentimos que, claro, que efectivamente el juego, ¿cierto?, es lo más importante y el tema artístico mucho más aún. Entonces eso, las artes en todo sentido, o sea, desde la música, ¿cierto?, la danza, la pintura, poder llegar más a ellos en realidad, a los niños y a las niñas que están en sus casas y cómo poder hacerlo. Yo te puedo hablar de mi experiencia. ¿Sí? Principalmente, difícilmente un niño te va a mandar un video si tampoco él ve tu cara. Claro. Nosotros en nuestro colegio, siendo bien autorreferente, trabajamos durante todo este tiempo de pandemia a través de videos. No tienen conexión a internet de manera sólida ellos en sus casas. Sin embargo, tenían solamente redes sociales, por lo tanto teníamos que planificar y idear una actividad, una cápsula educativa que se limitara en cierta cantidad de minutos y que entregara lo medular. Entonces, cuando los niños te ven a través de un video, también ellos se motivan y te ven jugando y te ven cantando, que al principio era muy complejo. Desde el equipo al principio, muchas colegas me dijeron, no, a mí descuéntenme el sueldo, pero yo no me grabo, porque te expones, pues es difícil. Nunca uno se ha visto enfrentado tanto tiempo a una pantalla. Sin embargo, poco a poco comprendieron que era la mejor forma de llegar a los niños, porque tú tienes cara, tú tienes voz, a pesar de que mi grupo era nuevo. He tenido la posibilidad de conversar con ellos y las mamás me mencionan en reuniones de apoderado también vía en línea, me mencionan que los niños crearon afecto a través de una pantalla y que fue algo difícil, era algo muy difícil de conseguir. Entonces ellos te ven mostrando tu cara, cantando, bailando, mostrando tu arte, tus pinturas, lo que sea, mostrando tu mundo porque se interesan por conocer tu espacio también. Va a ser más fácil de que ellos se vayan entregando, pero ha sido un tiempo complejo, ha sido difícil. Claro. Sí, Pero bueno, poco a poco sí. se entregan y van mandando evidencia, pero principalmente también pasa por un poco motivación. A los papás les cuesta mucho comprender que también hay una responsabilidad muy importante parte de ellos. Ellos siempre mandan a los niños al colegio y ahí nos desligamos en este nivel, por lo menos los más chiquititos. Claro, sí, acá en el colegio también, bueno, tuvimos la experiencia, ¿cierto?, de que los profesores envían sus cápsulas, ¿verdad? Bueno, las profesoras de danza, de arte, música, sí, también se ocupó, digamos, la misma estrategia. Pero yo iba en el fondo a qué otras actividades que los sorprendan mucho más. O sea, los niños de hoy día están acostumbrados siempre a las pantallas, lamentablemente, y eso es lo que hoy día también tenemos que luchar contra eso. Entonces, en el fondo es luchar y tratar de hacerlos mucho más creativos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o nos quiera sugerir algo más. Daniela. Yo, Mariela. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, Roberto. Bueno, no, yo quería agradecer realmente a todas las personas que pusieron hoy porque estuve tomando apuntes aquí, unos lineamientos, unos apuntes muy importantes que nos van a servir para el próximo año, yo creo, si seguimos en pandemia. Han entregado unos lineamientos, ¿cierto? Unos aportes que realmente van a ser un apoyo tremendo a nuestra tarea pedagógica con los chiquititos. Así que agradecer, muy contento por esta charla, por esta forma de entregarnos lo que ellas saben, ¿cierto? Que realmente lo necesitamos, pues estamos todos trabajando de la casa, necesitamos estos aportes a nuestra tarea profesional. Así que muy agradecido a todas desde acá. Gracias, Roberto, gracias a ti también. Bueno, ahora las voy a dejar con don Rodrigo Bravo Pastén, nuestro director del Colegio Artístico Santa Teresa. Don Rodrigo, lo escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Solo agradecer las fantásticas presentaciones de cada uno de ustedes. Agradecer a Carla por la excelente actualización que nos da respecto de alineamientos que está dando el Ministerio de Educación en relación a la educación artística en la formación inicial. Me pareció muy bonita una frase que dijo Carla cuando dijo que cuando se trabaja con el arte no hay límite. Y tiene mucho que ver también con lo que nos hablaba Daniela y lo que también comentaba Eugenia.
esta cuestión de que todo sirve pues, para hacer arte, para trabajar en estas circunstancias. Solo necesitamos la imaginación. Agradecer entonces a Carla, muy especialmente, a la señora Eugenia Rubio. Me siento muy orgulloso de la excelente presentación que hicieron las niñas del Colegio Artístico Santa Teresa, Alejandra y Carolina. Agradecer también a Daniela por su excelente disposición, siempre que la hemos requerido, ha estado ahí para apoyarnos en alguna cuestión. Y agradecer también a mi amigo Luis Barahona, tenemos una broma ahí, yo siempre lo molesto a través de su gente, le digo salúdenme al pesadito, don Luis, y él hace lo mismo al revés, pero es pura expresión de afecto. Contarles que va a quedar, que este conversatorio está siendo grabado, lo vamos a subir al Facebook del colegio y también al canal de YouTube. Y también tomar el desafío que nos planteaba la señora Eugenia Rubio. Y sí, pues el colegio está abierto a generar conversatorios que puedan que puedan apoyar la labor del resto de los colegios de la comuna, de los colegios de la provincia, de la región, etcétera, respecto de cómo ir trabajando desde las áreas artísticas con los niños en esta situación tan terrible, pero llena de oportunidades que nos ha tocado vivir. Nuevamente agradecer, un abrazo a cada uno de ustedes y que tengan un lindo fin de semana que ya se viene. Me estoy apurando un poco, debe ser por el estrés de esta fecha. y eso. Adelante, Mariela. Bien, ya. Bueno, y con las palabras del director, ¿cierto? Queremos agradecer a cada una de las mujeres que hoy día, grandes mujeres que tuvimos hoy día como expositoras, por sus aportes, y a cada uno de los que se conectaron hoy día, y a cada una. Así que tengan una linda tarde, un buen final de día. Muchas gracias. Hasta pronto. Ojalá nos podamos encontrar pronto. Hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos, Luis. Gracias, Daniela. Gracias, Carla. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muy bien, chiquillas. Muchas gracias, señora Eugenia. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Adiós.